realizar una rutina de cuidado del cabello para tener unos rizos definidos y con brillo. En esta ocasión voy a estar lavándome el cabello con el champú o el acondicionador para entonces empezar a desenredar el cabello. Déjenme buscar el cepillito. Acá lo tengo. Voy a desenredar el cabello aunque está bastante suavecito. Ahora con dos pellizquitos, pellizco le decimos a estas ganchetas, no sé cómo ustedes le puedan decir, divido mi cabello para comenzar de abajo hacia adelante. El definidor de rizo que voy a estar utilizando es de la marca Hair of Natura. Ya yo lo vengo probando porque anteriormente yo había adquirido este aceitico que es un aceite de caléndula, es un estimulador, a la vez te proporciona brillo, de la misma marca del definidor de rizo que voy a estar utilizando hoy, que de hecho este definidor es sin alcohol, sin parabenos, sin sodio. Está elaborado con ingredientes de jojoba, vitaminas, tiene muchos ingredientes que estuve leyendo, los cuales ya yo conozco que son muy buenos. Lo voy a estar dejando aquí al ladito un screen de todos los ingredientes que confecciona este producto, que promete definirlo muy bien. Por otra parte, ya les comentaba que tengo el aceite de caléndula, que es súper bueno, que ya lo he tratado bastante. Desde el año pasado vengo tratando este aceite de caléndula, que sirve para el crecimiento del cabello, para la estimulación de todos tus folículos y también te proporciona brillo. Entonces utilizaré el definidor y luego terminaré con el aceitico. La textura del producto cuando lo pones en la palma de tus manos es bien suavecita, bien ligera, y entonces empiezo a realizarlo con la técnica de rastrillo para distribuir todo el producto. Se siente súper suave mi cabello, la verdad. Luego con el cepillo definidor, que ya ustedes conocen la manera en que yo me defino mi rizo, les realizo de adentro hacia afuera. Y así deja caer los rizos. Miren cómo se forman, qué cositas más lindas. Y luego realizo el scrunch. Les tengo que decir que el olor es bien agradable. ¡Qué rico! Esto es lo que no puede pasar cuando ustedes estén definiendo. No sé si se puede ver que acá atrás como que el cabello está secándose. Entonces cuando se encuentra así debemos de colocar un poquitico de agua para que podamos definirlo mucho mejor, porque así con el cabello seco la definición no va a quedar bien. Así que voy a colocar un poquito de este spray. Si es con agua, agua, eso está perfecto. Yo, porque ya tengo un tónico, que yo siempre estoy realizando estos tónicos que son muy buenos, que de hecho lo voy a estar dejando por aquí arribita, uno que realicé súper maravilloso, que tiene 5 ingredientes. Tiene la moringa, tiene la canela, tiene el romero, tiene la menta y tiene el jengibre. Con esos 5 ingredientes realicé un tónico potente, bueno para el crecimiento del cabello, que se lo voy a estar dejando por aquí arribita. Y bueno, si es un día de los que ustedes van a definir su rizo, pues en vez de utilizar el agua normal, utilicen ese tónico, que también les va a funcionar, y aparte ya tiene ingredientes naturales para más hidratación en el cabello, para más brillo. Y bueno, eso es uno de los tips. Ya casi estoy terminando este ladito. Sigo agregando sobre todo en la parte de la raíz, que es donde más tiende a secarse. Y un poquitico nada más así de cremita, porque como lo estoy haciendo por pedacitos, mechones por mechones, utilizo la técnica de rastrillo, no necesito tanto producto, con un poquito es más que suficiente. Y siempre recuerden hacer scrunch, mucho scrunch.
te va a ayudar a que se definan aún más los risitos. No pude continuar filmándole el proceso de cómo fue el secado de mi cabello porque me quedé sin batería en la cámara y también la memoria estaba completamente llena. No obstante a eso, voy a adicionar unas goticas para retirar, aunque está suavecito, retirar un poquitico y separar los risitos para que se vea con más volumen. Lo froto así en mis manos para que se ponga el aceitico más calentito y empiezo de esta manera, como si fuera el scrunch.